Saludos y bendiciones tengan todos. Comencemos estudiando la palabra de Dios. La palabra de Dios que constantemente nos está hablando. Y vamos a comenzar abriendo nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1. Vamos a leer los versículos del 9 al 11. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Qué pena, qué dolor tan grande debe tener nuestro Padre Celestial al ver que tanto que nos ama, tanto que nos brinda, tantas oportunidades que nos da para ser salvos, y que precisamente cuando lo tienen delante no le conocieron. Pero vamos a analizar un aspecto. En aquel momento, en aquel tiempo, ellos esperaban el Mesías, esperaban otro tipo de Mesías. Ellos pensaban que era otro tipo de Mesías que iba a venir a salvarlos a ellos. Pensaban que era de otra forma, de otra manera. Pero yo me pongo a pensar, y en este tiempo en que estamos viviendo, en que estamos viendo cómo se ha cumplido tantas profecías de la Biblia, que vemos cómo fue profetizado Jesús, que sabemos que vino, sabemos todo lo que ha pasado, todos los milagros que hizo, todas las pruebas que se han presentado de su existencia. Y hoy en día, este versículo está vigente. Hoy en día, ¿cuántas personas hay que no le conocen? Que no lo reconocen, que no quieren saber nada de él. Qué dolor tan grande debe tener nuestro Padre Celestial cuando, a pesar de tanto tiempo que ha pasado, y aún siguen así. Aún hay personas que no reconocen a Jesús como su Salvador. Aún hay personas que ni quieren saber nada, porque yo a veces le he tratado de hablar a algunas personas y no me quieren escuchar. Yo no sé usted, ¿sí? Tiene esa ventaja de que cada vez que le habla a una persona todo el mundo le escucha. No, a mí hay personas que no me han querido escuchar. He tenido que terminar entonces porque no han querido escuchar más nada. Simplemente porque están aferrados a su creencia, la creencia en ellos mismos, en el mismo hombre, en que ellos mismos son los que pueden hacer las cosas, en ellos mismos, en que la ciencia está avanzando, la tecnología está avanzando, y que el hombre para ellos mismos es el que lo puede hacer todo. Es decir, que no le dan la gloria a Dios de las cosas que se ha podido lograr en la ciencia y en la técnica. No le dan a Dios las gracias precisamente por las cosas que tenemos. Porque el hombre solo, sin Dios, no es nada. Si Dios no está dentro de los planes de nosotros, en vano trabajamos. Y eso es un versículo de la Biblia también que lo dice, ¿no? Si el Señor no está en la casa, no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no es el que alumbra una ciudad, en vano vela la guardia. Pero no. Hay personas que todavía hoy en día no aceptan y no han reconocido quién es Jesús, quién es el Salvador. No lo reconocieron en aquel momento. Y ahora que hay más pruebas, que tenemos más de qué poder ratificar su existencia, aún lo niega. Y vamos a seguir leyendo en 2 de Corintios, en el capítulo 4, los versículos del 3 al 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Cristo es la imagen de Dios. En otros pasajes aquí de la Biblia nosotros hemos leído que, como Cristo mismo dice, todo lo que tiene mi Padre me pertenece. Y todo lo que yo tengo le pertenece al Padre. Es decir, que son uno solo.
Uno solo. ¿Y quién es el que le ciega el entendimiento a las personas? El Dios de este siglo, como lo dice aquí. ¿Quién es el Dios de este siglo? Satanás. Es el que está precisamente con ese tipo de personas que no buscan la luz, que no buscan al Señor, que no les reconocen, que no quieren saber. Es que es imposible, hermano, es imposible que pueda existir amor en el mundo si no tenemos precisamente al Dios del amor. ¿Por qué hay tanta violencia? ¿Por qué hay tanta maldad? Porque no lo reconocen. Porque quien de verdad es temeroso de Dios, en el sentido que temeroso no es de tenerle miedo, sino es de respetarle, es de obedecerle, es de seguir su camino. Si todo el mundo fuera así, si todo el mundo ya tuviera a Cristo en su corazón, no existiría la maldad que hay en el mundo. Que no solo es en la violencia, no solo es en la droga, no solo es en tanta corrupción, es en tantas cosas que las personas maquinan, es en las guerras, es en tantas cosas que estamos viendo que precisamente es la ausencia que tienen todas esas personas de reconocer quién es Dios, de reconocer quién es el Salvador, quién es el que ha venido a salvar. Y precisamente nosotros tenemos el deber de seguir predicando, de seguir hablando, aunque no nos quieran escuchar. Aunque no quiera escucharnos, seguir hablando. Porque Satanás no es quien para callarnos a nosotros la boca. No es quien para decir, cállate y no hables más. Y nosotros obedecerlo a él, no, nosotros tenemos que obedecer a Cristo, que dijo, id y predicar el Evangelio. ¿A dónde? A todas partes. No a un lugar solo, a todas partes. A donde quiera que nosotros estemos, ahí somos los misioneros, ahí somos los embajadores de Cristo. Ahí somos los que tenemos que dar la palabra de Dios. Y también no solo es hablar, sino también es vivir lo que predicamos. En Salmos, en el capítulo 10, en el versículo 4, el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Claro, porque tiene el pensamiento, la mente entenebrecida. Porque es imposible. Si uno no está para un lado, está para el otro. O estamos con la luz o estamos con las tinieblas. Tenemos que escoger con quién estamos. Y únicamente la luz es Cristo. Fuera de Él no hay más nada. No hay más nada. No hay ninguna otra divinidad. No existe. Solo existe Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Es el único que está aquí. La Biblia, por eso es que es tan importante leerla, conocerla, porque hay tanta maldad en el mundo que ya está la apostasía, como les he dicho en otros momentos. Ya hay muchas personas que precisamente que antes predicaban la verdad, se han apartado, pero es bíblico. Es bíblico, cada vez que nosotros veamos cualquier cosa de esa que nos expresa, nos dice, pero esa confusión que tiene esa persona, ¿cómo es que antes decía una cosa y ahora está diciendo lo contrario? Porque es que nunca verdaderamente fueron de Dios. Nunca verdaderamente fueron verdaderamente cristianos. Recuerden que el Señor también dice, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, si en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos... ¿Qué le dirá el Señor? Apartados de mí, hacedores de maldad, porque nunca os conocí. Nunca os conocí. Quien no permanece en la fe hasta el último momento, como dice en Apocalipsis, quien llegue hasta el final, quien persevere hasta el final, ese será salvo. Porque el enemigo trata siempre de alejarnos de la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios es vigente. Por eso es tan importante que todos los días se lea una porción de la Biblia. Un salmo, un proverbio, un capítulo, o algo que nosotros vayamos viendo, que estamos ligados a la palabra de Dios. Porque Dios nos habla. Recuerden siempre que a veces uno lee un pasaje bíblico, un capítulo, y nos transmite una enseñanza. Seguimos leyendo, y volvemos después, en otro momento, a leer ese mismo pasaje, y vemos que nos sigue alimentando con otras cosas más, porque es que la palabra es viva y eficaz, y más cortante que toda espada y dos filos. Nosotros tenemos que estar constantemente ligados a Dios, constantemente que de nuestros labios broten alabanza, que de nuestros labios
tengamos siempre esa comunión con el Señor, que nuestro corazón y que nuestra alma estén ligados al Señor en oración, en súplica. Porque únicamente estando bien relacionados con Dios, estamos apartados del mal. Y únicamente estando con la luz, podemos distinguir cuando hay oscuridad, cuando está las tinieblas. Y precisamente vamos a leer en Isaías 55:6, que nos dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Precisamente, ahora es el tiempo de buscar al Señor. No es en otro momento, es ahora. Este es el tiempo mientras más maldad vemos en el mundo, mientras más cosas feas, difíciles, mientras más asesinatos, mientras más droga, mientras más corrupción, mientras más guerra, mientras más depravación, mientras más le sigan diciendo a lo bueno malo y a lo malo bueno, mientras más vemos de eso, más tenemos que estar nosotros afianzados. Más. Porque es que la corrupción, es que la maldad quiere tomar el mundo completo. Pero precisamente la luz es Jesús. Y precisamente nosotros tenemos que seguir luchando por nuestra alma, luchando por nuestra descendencia, luchando por todas las personas que conocemos, luchando por todo lo que nos está rodeando. Todo lo que está a nuestro alrededor merece que nosotros nos fijemos, merece que nosotros estemos al tanto de todo lo que está pasando. Y únicamente con Dios podemos nosotros salir adelante. Únicamente estando con Cristo, con la luz, podemos nosotros mirar cuando nos está rodeando tanta tiniebla. Volveremos a encontrarnos, si el Señor así nos lo permite, y estaremos dirigidos como siempre por el único Dios. Y estaremos presentes usted y yo, entre nos. Dios le bendiga.